A partir de ahora lo que vamos a hacer es ver directamente el ejemplo. El ejemplo empieza con la localización, es decir, estudiar dentro de la trama urbana dónde se coloca nuestro edificio de estudio y cuáles son los índices de ruido que nos encontramos en las zonas perimetrales, las calles perimetrales que cierran esa manzana o a las que da fachada ese edificio. En este mapa de ruido podemos observar cómo hay diferentes calles con diferentes limitaciones acústicas, diferentes condiciones de ruido que vienen reflejados por colores, y estos colores los tenemos en esta zona de aquí reflejadas en decibelios. Es decir, la mayor intensidad de ruido es el color morado con más de 75 decibelios A, y la menor es el color amarillo con 55 a 60 decibelios A. Como vemos, nuestra manzana es una manzana cerrada, la tenemos aquí abajo, donde tiene diferentes fachadas y cada fachada tiene un índice LD, ese índice de ruido exterior, diferente. Vemos que la fachada 1 y parte de la fachada 2, LD está comprendido entre 65 y 70. Fijaros que aquí tenemos fachada 2 entre 65 y 70 y fachada 1 entre 65 y 70, que corresponde a este trozo de aquí. Luego la fachada 5 pues corresponde a 60 a 65, y las fachadas 3 y 4, que serán estos dos lados, corresponden a 60 a 65. Ya se les ha colocado justo debajo las exigencias a ruido aéreo de 32 decibelios A en dormitorio y en estancia 30 decibelios A. ¿Por qué estas indicaciones? Bueno, por un lado tenemos los índices de ruido que nos marca el LD según ese mapa de ruido para cada calle, 60-65, y en función de esos decibelios de ruido, la norma en la tabla 2.1 del HR nos dice qué exigencias se le van a pedir acústica a esa reducción de ruido, es decir, a ese aislamiento acústico, a ruido aéreo, en función del uso también del edificio, en dormitorios y en estancias. Eso lo veremos en la tabla 2.1 que tenemos en la página siguiente de esta guía de aplicación. Aquí en la página siguiente podemos ver cómo, pues, en función del ruido aéreo, pues, y en función del uso del edificio, ya sea residencial o sanitario, cultural, sanitario, administrativo, docente, pues si estamos hablando de dormitorio tenemos una exigencia de aislamiento acústico a ruido aéreo, y si es una estancia, pues lo mismo, ¿no? Entonces vemos que en función del ruido aéreo tendremos una exigencia para dormitorio y otra exigencia para estancias, que son los decibelios A que hemos visto antes ubicado en el plano en función de la LD. Hay una excepción en la norma que son aquellas fachadas que dan a un patio de manzana cerrado. Se presupone que el nivel de ruido es inferior, con lo cual la norma te admite que a esa fachada el coeficiente LD pues se reduzca en 10 decibelios A. Con lo cual al final estos tres niveles de ruido que hemos visto en el plano anterior se quedan solamente en dos, que serían los de menores a 60 y los de 60 a 65, es decir, estaríamos en las dos primeras filas. Con lo cual las fachadas que tengan patio, las exigencias son las que veis aquí, de 30 a 32 en dormitorio y de 30 a 30 en estancia. Con esto hemos localizado el edificio dentro de su población, dentro de su zona, localización geográfica. En función de la localización, la fachada o elementos exteriores, cubiertas, forjados en contacto con el aire exterior, tienen una exigencia acústica, que es la que vemos aquí, y en función de esa exigencia acústica tendremos que definir nuestros elementos de cierre para que cumpla el HR. En el siguiente vídeo lo que veremos será cómo determinar las exigencias a ruido interior. Por ahora lo que sabemos son las exigencias que se nos exigen al ruido aéreo, el ruido de impacto y bueno, las exigencias según el ruido aéreo exterior para el edificio. El proceso que vamos a ver de aquí en adelante es el proceso que se llevaría en un caso real de edificación
estudiando una zonificación, es decir, zonificando el edificio en función de las unidades de uso y si son recintos protegidos o habitables, y en función de esa zonificación determinar qué exigencia se le va a pedir a los elementos que generan ese volumen o ese perímetro de esos recintos y de esas unidades de uso. Nos centramos en el anejo 2, en el anejo 2.4. Dentro del 2.4, que es ruido interior, vamos a ver los ejemplos de un uso residencial y vale tanto para público y para privado. Ya veremos que en algunas partes de este anejo pues especifica que hay alguna regulación que es más para residencial privado que para público. Pero en principio vale para los dos. Lo primero es identificar, lo primero que vamos a hacer es identificar el uso o los usos del edificio. Y después de identificar el uso del edificio, vamos a plantear la zonificación del mismo, es decir, diferenciar los recintos y las zonas protegidas y habitables. Vamos a describir el uso del edificio. Tenemos que es residencial privado, es un edificio de 5 plantas sobre rasante y una planta sótano, y todas las plantas sobre rasante están ocupadas por viviendas. Y en el sótano tenemos tanto garaje como trasteros y recintos de instalaciones, grupos de presión, calderas, etc. El gráfico es lo que veis aquí abajo, en el que tenemos una planta bajo rasante, sótano trastero, garaje e instalaciones, y sobre rasante pues tenemos, fijaros, 2 y 3, 5 niveles de vivienda con diferentes unidades de uso que veremos también en planta. Una vez definido y descrito el uso del edificio, vamos a actuar o vamos a trabajar ahora con la zonificación. La zonificación lo que busca es separar los distintos recintos en función de si son protegidos, habitables y de actividad, además de las diferentes unidades de uso. Como es un edificio residencial privado, este edificio residencial privado se va a subdividir en unidades de uso y cada unidad de uso será una vivienda, o al contrario, cada vivienda será una unidad de uso. Una vez que hayamos definido las diferentes unidades de uso, como vemos aquí en la sección, vemos que cada nivel, cada planta, tal y como tenemos esta sección, pues corresponde a diferentes unidades de uso por niveles, ¿no? En planta baja vemos que tenemos la unidad 1 y la unidad 6, va subiendo por planta a diferentes unidades de uso. Una vez que tengamos las diferentes unidades de uso, habrá que diferenciar entre los recintos protegidos y habitables de cada unidad de uso, de cada vivienda. Recintos protegidos pues serán los salones y dormitorios, y los recintos habitables serán los baños, aseos, cocinas, distribuidores, etcétera, dentro de las viviendas. Aparte sabemos que el garaje por sí, por el uso que tiene, es un recinto de actividad. Esto que vemos en sección de una forma más o menos lógica, lo vamos a entender más cuando lo veamos en planta en la siguiente página. En planta vemos cómo cada unidad de uso está representada por un color diferente y un número, y vemos cómo cada unidad de habitación, o sea, cada vivienda corresponde a unidades de uso diferentes. Fijaros que la zona común, que sabemos que la vamos a tratar como zona habitable según nos dice la norma, pues aparece diferenciada de lo que son las unidades de uso de la unidad de uso de cada una de las viviendas. Fijaros que dentro de la zona común se encuentran las verticales de las instalaciones y la zona de escalera y la zona de ascensor, y ninguno de estos elementos está en contacto con las viviendas, con lo cual las exigencias, ya lo veremos un poquito más adelante, pero no serán las exigencias de aislamiento acústico de estos elementos con respecto a la vivienda, pues no serán exigibles, ya que no hay contacto con zonas habitables ni protegidas. Una vez que tengamos las diferentes viviendas, pasamos a la siguiente zonificación, que sería diferenciar las zonas protegidas de la zona habitable. Como vemos, por ejemplo, cogemos la unidad de uso 1 como referencia y vemos que la zona de uso 1 tiene un salón, 2 dormitorios, que son recintos protegidos, y todo lo demás, que son un cuarto de baño, una cocina y 2 distribuidores, ya sea el de la entrada y otro, el que va a zonas húmedas y dormitorios, pues serían zonas habitables. Con lo cual aquí vemos cómo las distintas viviendas en planta, y en la página anterior veíamos por sección, por niveles, pues tenemos la referencia y la relación de qué espacios son colindantes con qué espacios de diferentes usos.